Ya estamos grabando, ¿verdad? Sí, así parece. Perfecto, gracias. Ok, esta es la clase del viernes 19 de noviembre del 2021 de cultura ecuatoriana. Importante el contenido de hoy porque lo que vamos a ver es la manera como en el siglo XIX se dieron ciertos impulsos modernos desde afuera, que vinieron desde afuera, es decir, de europeos que llegaron al país, en torno a la necesidad que hubo de representar ese mundo exótico, ¿verdad? Que era América Latina y particularmente el Ecuador. No solamente fue el caso de América Latina, de África, de otros continentes, de Asia, Oceanía. ¿Por qué? Porque en ese siglo XIX había un espíritu romántico que imperaba en Europa durante todo el siglo, lo que favoreció la presencia de una gran cantidad de viajeros. Por diversos motivos llegaron acá a Latinoamérica y Ecuador. Llegaron primero porque eran científicos, expedicionarios, hacían investigaciones en campos como la vulcanología, la geología, la botánica, es decir, eran naturalistas. Y en segundo lugar, porque también había la necesidad de comerciar con estos nuevos países, estas naciones que habían surgido, ¿verdad? Estas nuevas naciones, y por eso llegaron muchos diplomáticos. También llegaron otros aventureros que se lanzaron así nomás por el simple placer de viajar. Lo cierto es que ellos, todos estos, ¿no? Tanto los aventureros como los diplomáticos, como los científicos, registraron ciertas imágenes de nuestro país y lo interesante es que a partir de ese registro surgió una nueva práctica artística que se alejó de los encargos tradicionales de carácter religioso, ¿verdad? Como ya habíamos explicado, la escuela quiteña fue importante durante toda la colonia, ¿verdad? Luego hubo un arte de transición en la época de la independencia con el retrato de militares, de los próceres y la pintura histórica, la pintura de las batallas de la independencia. Entonces, ya a mediados del 19 nace este nuevo, podemos decir, esta nueva forma de más que nada esta nueva visualidad, ¿no? Este nuevo tipo de visualidad muy ligada a la idea de los relatos de viaje y las crónicas que los viajeros europeos hacían en nuestro continente, donde ellos se encontraron y estuvieron pues muy atentos para encontrar esas características de estas culturas que para ellos eran culturas distintas, exóticas, raras, ¿verdad? Descubriendo al otro, tanto en el ámbito geográfico, porque hicieron pintura de paisajes, como en el ámbito también etnográfico y cultural. Aquí están los relatos de viajes, que fue la principal fuente a partir de la cual comenzaron a pintar, a hacer este tipo de obras. Por ejemplo, esta pintura de Ernest Charton, un pintor francés, ¿verdad? Se llama Puerto de Guayaquil. Charton llega al país de una forma accidental y accidentada porque naufraga en las Islas Galápagos en 1849. Llega a Guayaquil, comienza a pintar algunos óleos, vende esos óleos para poderse ir a Quito. Llega a Quito y con cierto dinero pide el apoyo para poderse, pide el apoyo a la legación francesa, es decir, a la embajada de Francia en el Ecuador para poderse regresar a su país. Pero en ese lapso, ¿no? Que más o menos duró algo más de casi 2 años, podemos decir, él elabora una serie de pinturas y en Quito conoce a una importante familia de pintores que fue la familia de los Salas, Antonio Salas con sus hijos Ramón Salas, Rafael Salas, ¿verdad? Y con otros que formaron parte de lo que fue la primera generación de pintores paisajistas ecuatorianos. Se los voy a poner aquí, se los voy a poner en el chat, ¿sí? ¿Por qué? Porque Ernest Charton fue el maestro de todos estos primeros pintores paisajistas ecuatorianos, ¿sí? Y esa generación, lo vamos a poner aquí, primera generación de pintores paisajistas ecuatorianos, ¿verdad? Estuvo conformada por Antonio Salas, hijo, ustedes saben que hubo Antonio Salas que hacía los retratos de los próceres, de los militares de la independencia. Este era el hijo. El otro fue Ramón Salas, otro hijo que tuvo. Un tercer hijo que se llamó Rafael Salas, Rafael Troya, Luis
Manosalvas, perdón, Luis Manosalvas, Juan Manosalvas, corrijo, me confundí con el otro, Juan Manosalvas, Luis Cadena, tachen Luis Manosalvas, por favor, no sé cómo tachar, pero bueno, Juan Manosalvas, Luis Cadena, Ramón Vargas, Antonio Salguero y Juan Agustín Guerrero. Juan Agustín Guerrero fue un artista multifacético, polifacético, fue músico, fue pintor, fue escenógrafo, diseñó la escenografía del Teatro Sucre cuando se inaugura el Teatro Sucre en la época, durante el gobierno del general Ignacio Ventimilla, ¿verdad? Él hace la escenografía y lo interesante es que todos ellos fueron alumnos de Charton y Charton creó un liceo de pintura, ¿verdad? En el cual ellos pues fueron sus discípulos antes de regresarse a Francia, y en 1852 ellos, ya sin Charton, ya Charton se había regresado, crearon algo que se llamó la Escuela Democrática Miguel de Santiago, en homenaje a este gran pintor de la escuela quiteña, la Escuela Democrática Miguel de Santiago. ¿Sí? ¿Quiénes eran los de la Escuela Democrática Miguel de Santiago? Eran estos mismos alumnos de Charton que promovían y promovieron las primeras exposiciones de arte, organizaron inclusive un concurso de pintura que la ganó Juan Agustín Guerrero, y lo interesante es que en la lectura que hizo el jurado, que le dio el primer premio a Juan Agustín Guerrero, señaló que se premiaba, sobre todo el primero y el segundo, a obras que estaban refiriendo las costumbres ecuatorianas, es decir, la realidad del país. Esto es lo interesante. ¿Por qué? Porque este es un descubrimiento que hacen los ecuatorianos, los artistas ecuatorianos de este siglo XIX, a partir de lo que los viajeros europeos trajeron, ¿sí? El descubrimiento, en primer lugar, del paisaje, ya no era un paisaje de fondo en un segundo o tercer plano, como era pues en la época de la colonia, cuando se hacía, por ejemplo, qué sé yo, la representación de, no sé, Huerto de Getsemaní o pues Nazaret de Belén, yo que sé, un paisaje relacionado con la historia sagrada, la llamada historia sagrada, ¿verdad? Las historias bíblicas, sino que este era un paisaje por sí mismo, no supeditado a ningún encargo de carácter religioso, ¿verdad? Y eso es realmente lo que irrumpe, lo nuevo, lo novedoso en estos mediados del siglo XIX, ¿sí? Este puerto de Guayaquil, esta obra de Charton, donde se observa hacia el sur, desde el cerro hacia el sur, ¿verdad? Y se puede ver algunos detalles interesantes, no solo la naturaleza desbordante, tropical, que está allí presente, sino también pues está el río y están personajes, algunos personajes, digamos, populares, ¿no? Que nos hablan de cierto tipo de costumbres. Aquí parece que es una mujer indígena, ¿no? Con una vasija de barro en la cabeza, seguramente cargando agua, ¿no? Y acá se observan, al pie de la orilla, se observan estas balsas viviendas, que se dice que fue el suburbio más antiguo que tuvo Guayaquil, ¿no? Es decir, las personas que no, de muy escasos recursos económicos, escasísimos, que no tenían para pagar una casa, un lugar donde vivir, ¿verdad? Vivían en estas viviendas acuáticas que eran las balsas viviendas. Este especie de suburbio existió en Guayaquil hasta la primera década del siglo XX. Luego una ordenanza del Cabildo, una ordenanza municipal, eliminó y prohibió la existencia de esas balsas viviendas. Eso como dato, ¿no? Digamos, que también podría servir para entender la importancia de este tipo de representación, ¿no? Hoy por hoy es un documento histórico, pero en su época fue una pintura con este tinte romántico, costumbrista, como ustedes pueden observar. Esta es una
es un grabado, una litografía, es decir, grabado en piedra, de otro francés que vino acá, Frédéric Sorriu, de los baños del Salado, que era pues, el balneario que tenía Guayaquil a mediados del siglo XIX, ¿verdad? Profesor, profesor, Dígame. disculpe, usted está compartiendo por si acaso la imagen. Es que a mí solamente me sale como un texto que dice umbral, la construcción del espacio de lo moderno, pero no salen las imágenes que usted nos está narrando. ¿Les ocurre eso a todos? Sí. Sí, profe. Sí, ¿Ah? profe. Sí. Pero ¿por qué no me dijeron desde el comienzo? Ya llevo como 10 minutos hablando. A ver, ahí están observando. Sale lo mismo. Ajá, sigue saliendo lo mismo. Ya, sí, yo lo tengo ahí. Ahí lo están observando. Ahí están observando. ¿Qué observan ahí? Umbral, la construcción del espacio de lo moderno. Qué raro. Ajá. No, ahí ya se cambió. Ahí ya se ve. No, no, Vamos ahí a se ver. cambió otra vez. A ver. Profe, tal vez lo que puede hacer es dejar de compartir y volver a compartir. A ver, ahí está cambiando. Ahí dice relatos de viaje. No, a mí no me sale. Relatos de viaje, ¿no ven? Allí No, que dice. Sale igual umbral, profe. Qué raro, oye. Tal vez no es necesario que, o sea, lo agrande, solo que lo deje ahí y va deslizando en el mismo. Porque no están saliendo la gran. Allí están observando las letras del panel. Sí. Ya, vamos a verlo así. Ahí está observando relatos de viaje. Sí, ahora Ahí sí. sí. Ok, ahí está Chartón. Ahí está Chartón, ¿ya? Entonces, este es el cuadro que les hablaba de Ernest Chartón, se llama Puerto de Guayaquil, ¿sí? De 1850. Entonces, como se dan cuenta, ahí es una representación del puerto de Guayaquil. Aquí está el Cerro Santana, al sur se observa toda la ciudad, está el entorno natural desbordante, están las balsas viviendas, que era como un suburbio, ya lo dije, acuático, y también lo interesante es el registro etnográfico que hace de estos personajes populares, ¿no? Donde se combina el carácter, digamos, de una pintura romántica, de cierto corte romántico, con estos detalles costumbristas. Este es un grabado, se observa el grabado, ¿no? sí. Sí, profe. De Frédéric Sorriu, otro francés que se llama Vista de los Baños del Salado, es donde actualmente está el malecón del Salado. Allí se observan, se puede observar personas que se lanzan al estero. El estero en esa época evidentemente estaba muy limpio, transparente, etcétera. Y no sé si ustedes se fijan, al fondo hay una línea donde están unas casas, ese es Guayaquil, y ahí se observa un camino, ¿verdad? Se puede observar mejor porque Sorlu también pintó el mismo espacio del otro lado, con vista hacia los cerros de la ferroviaria, y ahí se observa el camino por donde llegaba a partir de un caballo o al lomo de mula. ¿Sí? Este es un tercer grabado de Sorriu, Félix Sorriu, del puerto de Guayaquil, de los muelles de Guayaquil, ¿sí? Donde evidentemente se observa y se representa la actividad portuaria, ¿no? Tan intensa de la ciudad. Es algo que evidentemente llamaba la atención también a los viajeros. Este es otro grabado, pero es una litografía iluminada, es decir, es un grabado en piedra iluminado. También de una expedición francesa que llegó al país en 1836, se llamó la expedición La Bonite, ¿no? O La Bonita, ¿verdad? Y allí aparecen algunos personajes interesantes también que están caminando a lo largo de la calle de la Orilla. O sea, la calle de la Orilla es el actual malecón. Ahí se observa el tipo de viviendas, de las típicas casas, pues las típicas casas propias de la arquitectura vernácula costeña, ¿no? Y al fondo el Cerro Santana, ¿no? El río hacia un costado. Este es desde el otro, digamos, el otro punto cardinal contrario, opuesto del norte hacia el sur, y se observa uno de los puentes, porque existían 5 puentes, ¿no? En lo que se llamó desde la colonia, se construyó en el siglo XVIII
el puente de las 800 varas. En realidad eran distintos esteros que aparecían cruzados por puentes, como se observa aquí. Lo interesante es que también a este francés, a este viajero, le interesa representar a estos personajes, que son los personajes de la calle, que representan la actividad, ¿no?, que ocurre o ocurría en ese puerto de Guayaquil del siglo XIX, ¿no? Esta es la representación de la iglesia, de la antigua iglesia matriz, hoy catedral, en lo que sería el Parque Seminario, popularmente conocido como Parque de las Iguanas, y aquí están las casas nuevamente con estas toldas para protegerse del sol, ¿verdad? Con estos soportales típicos de la arquitectura vernácula guayaquileña, ¿verdad? Con materiales también propios de la zona, tradicionales, caña, madera, paja y bijao. Y esta es una representación, esta pintura se llama, en realidad es una litografía iluminada, se llama, o sea, iluminada significa pintada al óleo, es una litografía, un grabado pintado al óleo, y se llama la calle Nueva de Guayaquil. Calle Nueva es la actual calle Rocafuerte, que desde la calle 9 de octubre hacia el sur cambia de nombre y se llama Pedro Caro. ¿Sí? Nuevamente, el registro de las personas que están en la calle, de los trafines callejeros, como dice el historiador y antropólogo Eduardo Kingman Garcés, es importante esa anotación para el artista. En este caso se representa la Plaza de San Francisco, ¿verdad? La Plaza de San Francisco, de aquí de Guayaquil, donde está la imagen de la escultura, ¿verdad?, de Vicente Rocafuerte. Si se dan cuenta, parte de la iglesia todavía se estaba construyendo, no había sido terminada, y esta sería la calle 9 de octubre, que en esa época se llamaba la calle de las Damas, ¿verdad? Y lo interesante es que aparece un personaje, un jovencito, sentado en una de las bancas de la plaza, aparentemente y efectivamente está mirando a la cámara. ¿Por qué? Porque, como se dan cuenta, este grabado, esta litografía está basada en una fotografía. Y eso es lo interesante, que cuando ya se inventa la fotografía llega al Ecuador en 1841, ya la vamos a ver posteriormente cuando estudiemos los inicios de la fotografía en el Ecuador, los primeros al menos 100 años, se van a dar cuenta, ¿verdad?, que ya para 1880, porque esta obra es de 1880, evidentemente ya existían algunos estudios fotográficos en la ciudad y los viajeros europeos, en este caso el francés Charles Viennet, recurrían a estos fotógrafos para que les ayuden sobre todo a hacer el registro a partir del cual ellos podían elaborar sus grabados, ¿verdad? Entonces es muy interesante haber encontrado el modelo original, que es la fotografía, y el grabado que posteriormente se publicó en el libro. Este fue publicado en el libro América Pintoresca en el año de 1883, un libro que, al igual que Le Tour du Monde o El Tour del Mundo, eran libros donde se publicaban relatos de viaje con sus correspondientes grabados, es decir, profusamente ilustrados, y que estaba dirigido a una población, digamos, a un lector medio ilustrado europeo, ¿sí? Acá también tenemos, esto también corresponde al libro América Pintoresca, la rada fluvial de Guayaquil, es decir, las embarcaciones acoderadas en los muelles del puerto de Guayaquil, al igual que esta, que es donde se ve pues un personaje, también, si se dan cuenta, que está levantando su sombrero y que está saludando a la cámara, ¿sí? Este personaje también significa, a partir de lo que llama Roland Barthes en su libro La Cámara Lúcida, llama el puntum, es decir, aquel punto, aquel espacio muy concreto de la fotografía, que es lo que primero atrae la mirada del espectador. En este caso es este personaje que saluda a la cámara porque está siendo fotografiado. Y a partir de allí se elaboró este grabado, esta litografía, ¿verdad? Donde se observa
la calle de la orilla, ojo, en esa época no se llamaba malecón, era la calle de la orilla con la capitanía del puerto, este edificio de madera, y enfrente el ayuntamiento, la sede del cabildo, con la torre del reloj. Este es el reloj que trajeron los jesuitas en el siglo XVIII, que actualmente es parte de la torre morisca, del llamado reloj público. Y aquí está la universidad de ustedes, ¿no? La Universidad de las Artes y también donde funciona la gobernación. Aquí era, de igual manera, era gobernación en esa época y era aduana. ¿Por qué? Porque enfrente tenían el muelle fiscal, donde llegaban los productos de afuera y nada más cruzaban la calle para poder, pues, registrar todos los efectos y artículos que entraban a la ciudad, ¿sí? Lo que entraba y lo que salía. Este es un grabado de uno de los pueblos circundantes a Guayaquil. No se sabe a ciencia cierta si se trata de Santa Rosa, la población de Santa Rosa en la provincia del Oro, o si se trata de, hay un pueblito al lado de Salinas también que se llama Santa Rosa, ¿no? No se sabe exactamente, pero evidentemente es la costa. Esto ya es Quito, ¿no? Como ustedes se dan cuenta. El título de este grabado es Catedral de Quito, sin embargo aquí hay un error, ¿verdad? Porque en realidad, si ustedes se dan cuenta, es la iglesia de San Francisco, donde se observa y el detalle no solo arquitectónico, como se dan cuenta, no solo eso les interesaba a los viajeros, a estos imagineros, a estos artistas que hacían estas representaciones, sino que también les interesaba el dato etnográfico. Este es el tiangues o el tiangués, donde, es decir, es el mercado de la plaza principal de la ciudad, a donde iban y bajaban las comunidades indígenas, ¿verdad? Bajaban en sus comunidades y llegaban a la ciudad en los días de feria a vender sus productos, tal como se observa en este grabado, ¿sí? Esto también es interesante, esta imagen, porque es la representación del Corpus Christi, la festividad religiosa del Corpus Christi, y la procesión donde llevan al Cristo, ¿verdad? Con ciertos implementos, estos que les podrían decir los cucuruchos, ¿verdad? Que son personajes muy conocidos durante la Semana Santa, pero también es interesante que aparecen ciertos personajes del distinto rango social, los funcionarios del cabildo, funcionarios eclesiásticos, los líderes de los barrios, etcétera, aparecen en esta procesión, ¿sí? Y atrás el resto de la población. Esto es lo que les dije, ¿no? ¿Cómo circulaban estas imágenes? Circulaban a través de estas revistas ilustradas de viajes, como por ejemplo América Pintoresca y Le Tour du Monde. Aquí se encuentra el artículo que escribió Edouard André, otro viajero francés, sobre el Ecuador, ¿sí? Y da la casualidad que esta revista, Le Tour du Monde, era dirigida por Edouard Charton, hermano de Ernest Charton, nuestro personaje que, como ustedes ya saben, fue el maestro de la primera generación de paisajistas ecuatorianos, ¿no? Luego, Ernest Charton era un viajero impenitente, haría reportajes y registros de otros lugares del mundo, uno de los cuales fue el Ecuador, ¿sí? Entonces, fíjense qué interesante, aquí dice el Tour del Mundo, ¿verdad? Nueva revista de viajes, cómo a partir de estas publicaciones comienzan a difundirse las imágenes de estos lugares exóticos, de estos países remotos, a donde iban los viajeros a recoger información de todo tipo, ¿no? Perdón, porque si eran científicos, entonces les interesaba la botánica, estudiaban las plantas, recogían ejemplares, los llevaban allá, incluso se armaron colecciones botánicas, ya lo había hecho Humboldt, Bonpland, muchos años atrás, ¿verdad? Todos estos grandes naturalistas que pisaron territorio americano, pero aquí había otro interés, un interés añadido sobre todo desde la visualidad, porque ellos contrataron a fotógrafos, a dibujantes, ¿verdad? Y es que precisamente estaban explorando este tipo de escenarios exóticos, donde se podía recoger evidentemente
ciertos datos, cierta información de la cultura de estos pueblos. Como por ejemplo, en este caso, esto apareció en Le Tour du Monde, precisamente el relato del francés Edouard André sobre un almacén de Guayaquil donde se observa una gran sociabilidad, ¿no?, de distintos sectores étnicos y de clase. Fíjense estos dos personajes, los dos indígenas, detrás los dependientes del almacén, las señoritas de la alta sociedad le están vendiendo a otra señora una serie de efectos muy distintos, todos efectos y artículos de importación, como relojes, lámparas, perfumes, telas. Entonces, lo que habla evidentemente de ese comercio muy activo que siempre hubo en Guayaquil, ¿sí? Luego en la misma revista Le Tour du Monde aparece esta imagen de la iglesia, ya la iglesia catedral, ¿verdad? Porque es iglesia catedral desde 1837, cuando se crea la diócesis de Guayaquil. Antes de eso no era iglesia catedral, sino iglesia matriz. Y se observa esta imagen del antiguo edificio de madera de la iglesia catedral y la llamada Plaza de la Estrella, como ustedes se dan cuenta que es lo que actualmente corresponde al Parque Seminario, ¿verdad? Y las casas aledañas, ¿no? Que era algo que evidentemente le llamaba la atención a los viajeros, sobre todo esa sociabilidad, ¿no? Se dan cuenta que esto se convirtió como en un primer pequeño, no sé si pequeño, porque a escala en esa ciudad pequeña, pues posiblemente no era tan pequeño como lo es ahora, ¿no? Si entendemos que era una ciudad mucho más reducida en términos, pues, de la arquitectura, de la ciudad construida, de su arquitectura, pero fue como un primer espacio de paseo, podemos decir, para los guayaquileños, más allá del malecón o de la calle La Orilla. Y fíjense cómo aparece también esta representación de la Casa Montubia. Esta es una imagen de la hacienda Mapasingue, ¿verdad? La hacienda Mapasingue ocupaba casi todo lo que actualmente es el norte de Guayaquil, prácticamente desde Pascuales hasta La Tarazana. Y ahí se observa, y nuevamente, aparte del paisaje natural, algunos personajes montubios que formaban parte y forman parte de nuestra cultura culturalense. No sé si me parece que esta es la misma que vimos de lo de Santa Rosa. Esta es otra imagen ya cuando están cruzando, yendo hacia la sierra. Se reían los europeos en esos años, se reían de nosotros porque decían que acá no habían carreteras, lo que aquí habían eran caminos de aves, ¿no? Como se observa, pues en la imagen, tenían que salvar grandes accidentes geográficos y muchas veces pues caminar por el río despacio y entre las piedras para no hundirse, como se observa también acá, pero era parte de todos los riesgos que estos viajeros corrían, evidentemente. Ya llegaban algunos al oriente, a la Amazonía, y hicieron este tipo de representaciones, como por ejemplo, pues de estos indígenas amazónicos ataviados a su manera, ¿no? Y esto también es interesante, es la representación de dos montubios, trabajadores del puerto de Guayaquil, que aparecen en lo que sería el Ecuador Ilustrado, la primera revista. El papel es papel periódico, pero en realidad era una revista ilustrada y a colores, porque son litografías iluminadas, es decir, pintadas al óleo. Y es interesante porque aquí aparece también la mirada de los viajeros. El autor de esta imagen es un artista alemán de apellido Efger, firmaba como A. Efger, y habla de los tipos del Guayas, reconociendo a estos dos personajes montubios, el uno que llevaba agua, aquí dice barriles de agua, y acá abajo dice el otro, refiriéndose al otro, de barriles que no son de agua. Imaginémonos, si este llevaba agua, este acarreaba agua, este ¿qué llevaba? Siendo barriles que no son de agua. ¿Qué creen que llevaba?
Licor. Tú te estás pensando en el trago. No. ¿Qué creen que llevaba? Algo que tiene que ver con el saneamiento de la ciudad. En una época en la que no había alcantarillado. Los desechos. Llevaban heces, excrementos. Eso es lo que llevaban. ¿Sí? ¿Por qué? No había, pues, un sistema de recolección de la basura. Entonces iban de casa en casa con barriles pidiendo que deposite las heces del día, de lo que ¿verdad? De las personas que habían hecho la deposición de la caca, ¿no? Eso es lo que llevaban, ¿ok? Entonces, por eso lo dice de una forma un poco irónica el artista o el que publica aquí. Este acarrea barriles de agua y este acarrea barriles que no son de agua. Entonces queda evidentemente a la imaginación de las personas. Ya saben ustedes qué era lo que ellos acarreaban, ¿no? Evidentemente era un pueblo, pues Guayaquil era un pueblo, no era una ciudad. Entonces hay que entender, aquí habían letrinas, no había ni agua potable, no había peor energía eléctrica, no había alcantarillado, ¿no? Entonces había condiciones muy precarias, condiciones materiales muy precarias todavía. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, chicas, chicos? ¿Está claro? Sí, profe. Ya, yo les voy a enviar, mañana les voy a enviar este texto, ¿verdad? El texto, se lo voy a poner aquí en el chat, de Gil Fitzel, que se llama Teorizando la diferencia en los Andes del Ecuador. Teorizando la diferencia en los Andes del Ecuador, de Gil Fitzel. En este texto, Fitzel hace un análisis, un estudio precisamente de los relatos de viaje y de la forma como él analiza esto que él llama la ciencia del exotismo, ¿no? Ya van a ustedes saber qué es la ciencia del exotismo cuando lean el texto. Entonces, para la próxima clase, leen el texto, lo comentamos, ¿sí? Vamos a ver más diapositivas para completar esta idea de los relatos de viaje y del aporte, sobre todo de la mirada de estos viajeros europeos, muchos de los cuales eran científicos, de la vinculación entre arte y ciencia que dio lugar a estas nuevas visualidades que conformaron estos primeros impulsos, digamos, del arte moderno, ¿sí? A partir sobre todo de la representación del paisaje del Ecuador, a partir del viaje o los viajes, los recorridos que hacían en las distintas regiones del país y también de ciertos retratos y representaciones de personajes populares, ¿verdad? De tipos, como se decía, tipos populares, ¿no? Ahora vimos de los tipos del Guaya y otros personajes de la calle, ¿no? Callejeros. ¿Sí está claro? Sí, profe. Entonces les voy a enviar el texto, el día de mañana les envío el texto, es un PDF, se leen por favor muy detenidamente y la próxima semana a partir de los viajeros que aparezcan aquí, que van a aparecer, ustedes van a encontrar en el texto de Gil Fitzel, a partir de eso, ¿verdad? Van a desarrollar ustedes una tarea, van a leer un fragmento de un relato de viaje, ¿sí? Este es un trabajo individual y van a hacer un informe de lectura. Ese es particularmente el examen, lo que sería el primer parcial. ¿De acuerdo? Profe, Sí, profe. Dígame. entonces en ese texto están los relatos. No, no, en el texto les sirve para poder elaborar el informe de lectura de otro texto que yo les voy a enviar después. ¿Sí está claro? Listo. Profe, una pregunta. Usted, es que no escuché bien. Usted dijo la ciencia del despotismo. No, la ciencia del exotismo, de lo exótico, del exotismo. ¿Ya? Sí, profe, gracias. Bien.
Listo, chicas, chicos. Entonces, quedamos así. Les envío el texto el día de mañana y léanse. Ese es el texto teórico que les va a servir a ustedes para hacer el trabajo para la siguiente semana, que es nota de examen. ¿De acuerdo? Sí, profe. Profe. Gracias. ¿Y cuándo va a enviarlo? Disculpe. Mañana en la mañana. Pero ese es el texto, profesor, y ya el informe, ¿cuándo lo va a enviar? Eso tienen que enviarlo la siguiente semana, ¿ya?